Bueno, eh, buenos días, mi nombre es Luis Navarro, soy Product Manager de eficiencia hidráulica en Hidralia y en estas jornadas que está promoviendo la Diputación de Granada sobre agua no registrada, yo os voy a impartir el módulo 2 de conceptos preliminares. ¿Vale? Este módulo es un poco general y veréis que vamos a hablar de algunos temas que mis compañeros en los siguientes módulos profundizarán. Pero bueno, la idea es que tengáis una visión general de lo que es el agua no registrada y para ello pues, quiero hablar de todas las componentes del agua no registrada. Entonces, ¿de qué vamos a hablar? Pues primero empezaremos hablando de qué es el agua no registrada, ¿vale? Después os contaré un poco qué es el balance hídrico de un sistema de distribución y las definiciones donde veréis cómo el agua no registrada es una parte más de ese balance hídrico, ¿vale? Una vez definido todos los elementos del balance hídrico, pasaremos a hablar de las pérdidas reales o físicas y las pérdidas aparentes o comerciales, que son los dos módulos que tendréis más desarrollados en los siguientes temas, ¿vale? Después haremos una introducción al cálculo del balance hídrico. Comentaremos algo sobre los indicadores, que no son más que herramientas que tenemos para medir el avance o el desarrollo de una explotación y para comparar explotaciones que a priori son diferentes o tienen diferentes características. En los dos últimos puntos pues os mostraré una pequeña fotografía de la situación de España y Andalucía y os mostraré un caso práctico que no es más que una auditoría de 6 municipios que hicimos en su momento en Andalucía y veréis cuáles son los resultados de los indicadores para ver cómo o qué información nos dan y cómo nos permiten comparar distintas explotaciones. Entonces, bueno, introducidos los contenidos, pasamos a hablar un poquito más en detalle de ellos. Vale, entonces, ¿qué es el agua no registrada? Pues el agua no registrada no es más que la diferencia entre el volumen de agua suministrada al sistema y el volumen de agua registrada en los contadores de los usuarios. Si tenemos un sistema, por ejemplo, un pequeño municipio, que vamos a poner el ejemplo que compra el agua en alta a la red de transporte de la Mancomunidad de Canales del Taivilla, pues desde ese punto en el que inyectamos a la red, lo comparamos con el agua registrada en los contadores del municipio. Esa diferencia es el agua no registrada, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que realmente al final el agua no registrada depende del sistema que estemos comparando. O sea, no hay solo agua no registrada en un sistema de distribución de un municipio. Podemos hacer, si volvemos al mismo ejemplo de la Mancomunidad de Canales del Taivilla, podemos hacer un balance de agua no registrada, donde tomamos el agua, por ejemplo, en el trasvase Tajo Segura, lo distribuimos por la red de transporte que va a los distintos municipios y comparamos el agua que hemos depositado en cada uno de los depósitos, valga la redundancia, con el agua que hemos sacado del trasvase. Ahí tendríamos otro agua no registrada. Es decir, que al final el agua no registrada se puede aplicar al sistema que nosotros consideremos. Incluso dentro de un municipio podemos coger una pequeña pedanía y hacer otro balance en el que comparemos el agua que inyectamos con el agua que registramos. Ya veréis que cuanto más pequeño sea el sistema en el que hago el balance, mayor será la fiabilidad de este. Bueno, pues ahora vamos a seguir con el balance hídrico del sistema de distribución. A mí cuando hablo del balance hídrico de un sistema de distribución me gusta siempre utilizar esta frase que dice: lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. El balance hídrico al final no es más que la definición de todos los consumos que tenemos en la red de distribución, ¿vale? Entonces, vamos a trabajar sobre el balance hídrico que propone la AEAS, que es la Asociación Española de Empresas de Abastecimiento y Saneamiento, ¿vale? A su vez la AEAS toma la mayor parte de la información de la IWA, que es la International Water Association, que no es más que un organismo internacional que trata de poner un poco de orden o de poner unas pautas que deben seguir los sistemas de abastecimiento para medir el desarrollo de ellos, ¿vale? Entonces, ya veréis que al final de la presentación os he dejado las direcciones o los enlaces donde podéis encontrar
más información sobre estos balances. Yo ya os digo, lo he tomado de la propuesta de balance hídrico, control de agua no registrada, metodología correcta para una correcta implementación de la EAS, ¿vale? Entonces, si empezamos aquí por la izquierda, vemos que tenemos el volumen de agua distribuido. Es decir, siempre partimos del agua que estamos comprando o que estamos sacando de un pozo, que estamos produciendo en una pequeña etapa y que inyectamos a la red, ¿vale? Dentro de ese volumen, si saltamos aquí, tenemos el agua no registrada, que es la que hemos comentado antes, es decir, la diferencia entre la que estamos registrando y la que estamos inyectando. Pero ¿qué pasa? Si volvemos a este lado, hay que diferenciar entre el agua registrada y el consumo autorizado. ¿Por qué? Porque hay una serie de consumos que, estando autorizados, no se están registrando. ¿Cuáles son esos consumos? Los consumos no registrados facturados y los consumos no registrados no facturados. Es decir, hay un consumo que autorizamos, ¿vale?, pero no registramos. Y lo podemos facturar o lo podemos no facturar. ¿Cuál sería el que facturamos? Pues el que facturamos puede ser algún tipo de contrato con una tarifa plana, algún contrato de obra que, por ejemplo, se le cobra por un uso temporal un determinado dinero, pero no se registra, ¿vale? Lo que debemos es siempre intentar que sea el menor posible, es decir, si lo vamos a facturar, independientemente del tipo de facturación que se le aplique, debemos registrarlo, ¿vale? Entonces, no tiene sentido que si es un consumo autorizado no lo estemos registrando, ¿vale? Luego, un consumo no registrado, no facturado, ¿cuál podría ser? Pues podría ser, tiene más que ver con el tema del mantenimiento del sistema de abastecimiento. Puede ser, por ejemplo, cuando realizamos purgas, si llenamos camiones para el baldeo. Entonces este volumen, lógicamente, es autorizado, pero ni lo medimos ni lo facturamos. No lo medimos principalmente porque es complicado de medir, sobre todo sobre todo las purgas o determinadas, las purgas en la red de abastecimiento o determinadas tareas de limpieza. ¿Qué es lo que se hace? Se intenta estimar normalmente con una serie de fórmulas que pueden ser más ajustadas o menos. Pero bueno, siempre, igual que lo que he comentado antes, siempre que sea posible, tenemos que intentar que este consumo se registre. Aunque no sea facturado, que se registre. Si por ejemplo es el tema de purgas, pues tenemos que registrar cuándo se ha hecho la purga, cuánto tiempo ha durado la purga, para que así podamos estimar el volumen, ¿vale? Entonces, analizado ese consumo autorizado no registrado, pasamos a analizar el consumo autorizado registrado, ¿vale? Entonces, este puede ser facturado o no facturado, es decir, es todo aquello que tiene un contador, pero que se factura o no se factura, ¿vale? El facturado es el más habitual, todas las viviendas de todo el municipio. El no facturado suele ser, pues a lo mejor un riego que tiene un contador, pero no se le factura al ayuntamiento, o el ayuntamiento tiene un contador que no se le... igual que se mide lo que consume pero no se factura, o cualquier otra actividades municipales suelen darse este tipo de consumos. Pero lo que decimos, los consumos autorizados no registrados debemos intentar que sean lo menos posible y que pasen siempre a ser registrados en la medida de lo posible, ¿vale? Por otro lado, las pérdidas serían la diferencia entre el consumo autorizado y el volumen de agua distribuido o inyectado, ¿vale? Si veis aquí, la pérdida no es igual al agua no registrada, tenemos que diferenciarla. ¿Por qué? Porque la pérdida no incorpora este consumo autorizado no registrado, ¿vale? Pero el agua no registrada sí que tiene el consumo autorizado no registrado. Entonces, las pérdidas son pérdidas aparentes, es decir, aquellas pérdidas que aparentemente se está perdiendo, pero realmente no se pierde, alguien lo está utilizando. ¿Qué puede ser? Pues el fraude o directamente los contadores que no miden bien y entonces tenemos una imprecisión en los equipos de medida, ¿vale? Eso sí son pérdidas, pero son aparentes, porque alguien realmente está usando ese agua, ¿vale? Así siempre lo recordamos, aunque se le pueden llamar aparentes o comerciales, pero bueno, con esta pequeña regla de aparentemente es una pérdida, yo por lo menos siempre lo recuerdo. Y luego tenemos las pérdidas reales, porque realmente estamos perdiendo agua, ¿vale? Entonces tendríamos las pérdidas en conducciones, las pérdidas en acometidas, las pérdidas en depósitos y las pérdidas técnicas mínimas, que ya hablaremos más adelante. Entonces, de esta forma hemos definido todos los elementos o todos los consumos, sean pérdidas, sean registradas, no sean registrados, que tenemos
en nuestra red de abastecimiento, ¿vale? Bueno, aquí os he dejado las definiciones de lo que os he ido explicando antes. Si podemos hacer un pequeño repaso, es decir, volumen de agua distribuido es el volumen anual inyectado en aquella parte del sistema de suministro al que hace referencia el cálculo del balance, lo que hablábamos. Si lo podemos hacer de una pedanía, lo podemos hacer del municipio completo o de un sistema de transporte. Y lógicamente, si estamos exportando agua a otros sistemas, pues no se tiene en cuenta. Consumo autorizado es todo aquel que es utilizado por los clientes. Implica una implícita o explícitamente está autorizado, ¿vale? Puede ser medida o no puede ser medida, o sea, puede ser registrada, perdón, o no registrada. Entonces tendríamos el autorizado registrado, que es decir, tiene todo el consumo tiene su contador, ¿vale? Puede ser facturado o no facturado. Y luego tendríamos el autorizado no registrado, es todo aquel que no estamos registrando, ¿vale? No se puede utilizar una estimación. Y puede ser facturado o no facturado, ¿vale? Luego tendríamos las pérdidas, que a su vez pueden ser pérdidas físicas o pérdidas aparentes, físicas o reales, y aparentes o comerciales, ¿vale? Vale. Entonces, en las siguientes diapositivas os voy a comentar un poco, unas pequeñas pinceladas sobre las pérdidas reales o físicas y las pérdidas aparentes o comerciales, que como os digo en los siguientes módulos profundizaréis más, pero perdón, es interesante que ya os hagáis una idea dentro de este tema más general, ¿vale? Entonces, las pérdidas físicas o reales, como hablamos que es agua que realmente estamos perdiendo, se pueden clasificar por su ubicación o por su tamaño. Por su ubicación podrían ser fugas en la red de distribución y transporte, conducciones, válvulas, conexiones, fugas en acometidas, es decir, el tramo que hay desde la tubería de distribución hasta el contador del cliente, y las fugas y reboses en depósitos. Estos en un sistema de abastecimiento pequeño pues son más raros. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos, si estamos comprando el agua en alta a un organismo supramunicipal, pues realmente el depósito no pertenece al pueblo y no sabemos, o sea, y no depende de nosotros. Si tenemos un depósito interior en el municipio o en la red de distribución, pues sí que nos aplicaría. O si el agua que nos vende el organismo supramunicipal la estamos metiendo en el depósito. Entonces sí deberíamos incluirlo dentro de esas pérdidas reales. Luego tenemos la clasificación en función del tamaño y el tiempo de fuga. Tendríamos las fugas reportadas o visibles, que son aquellas que generan algún tipo de daño y normalmente pues, son de muy corta duración. Las fugas no reportadas u ocultas tienen una duración media, y las fugas de fondo, que son aquellas que ni siquiera, que necesitan un trabajo de búsqueda de fugas muy exhaustivo para conseguir localizarlas. Las fugas no reportadas u ocultas, si realizamos una búsqueda de fugas, pues lo normal es que se detecten, ¿vale? Entonces, el caudal de fuga al final depende más que el caudal, el volumen de fuga total va a depender del tiempo y del caudal. Las fugas de fondo tienen un tiempo muy largo y un caudal muy bajo. Las fugas no reportadas tienen un tiempo medio y un caudal medio, y las fugas reportadas tienen un caudal muy alto y un tiempo muy corto, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos saber este caudal? Bueno, pues es difícil, pero hay fórmulas. Aquí os he puesto la hidráulica de la fuga, que básicamente el caudal de fuga depende de un coeficiente, que ese coeficiente se denomina coeficiente de fuga, y es un valor experimental que depende de la forma del agujero, ¿vale? Si es más alargado, si es más redondo. Bueno, hay unas tablas donde se saca esos valores. Depende también de la altura o presión que tengamos en ese punto. Este es el parámetro fundamental, ¿vale? Entonces, a mayor presión, mayor caudal, ¿vale? De fuga. Menor presión, menor caudal de fuga. Y de un coeficiente que se denomina exponente de fuga, que lo que mide es la variación de la presión, la variación del caudal ante pequeñas variaciones de presión. Es decir, si yo tengo un alfa muy alto, con una pequeña variación de H, es decir, de presión, tendré una variación muy grande de caudal, o porque sube mucho o porque baja mucho. Y si el alfa es más pequeño, necesitaré grandes variaciones de presión para tener grandes variaciones de caudal, ¿vale? Entonces, esto es un poco la fórmula para estimar el volumen que se pierde en las fugas. Y también nos da una pista que cuanto más baja sea la presión que tenemos en la red, independientemente del número de fugas que tengamos, el caudal va a ser menor de fuga, ¿vale?
Entonces, en esta tabla, que creo que es muy interesante porque ya nos empieza a dar una idea de del valor o de la importancia que tienen las fugas en la red, lo que hace es, utilizando la fórmula que os he enseñado antes, tabula en función del diámetro del orificio el caudal de fuga. Por ejemplo, para un orificio de 7 milímetros tendríamos un caudal de 39,30 litros minuto, que eso en un mes serían 1.700 metros cúbicos. Y otra equivalencia aquí interesante, una fuga de 6 milímetros equivale a 2.500 metros cúbicos en 2 meses. Es decir, en 2 meses estamos llenando una piscina olímpica, ¿vale? Si queremos, por ejemplo, nuestra explotación tiene unos rangos de presión diferentes, más altos o más bajos, podemos utilizar esta tabla que lo que hace es, a mayor presión, lógicamente la fuga será de mayor caudal. Pues multiplicamos el coeficiente que corresponde con la presión de nuestra red por el caudal. Así, en una red con 100 metros columna de agua, ¿vale?, tendríamos el 39,30 por 1,41, o sea, casi el doble. Y en una red que tenga 10 metros columna de agua tendríamos que la mitad, 0,4. Tendríamos que multiplicar este caudal por 0,45, ¿vale? Volvemos a lo mismo. A menor presión en la red, pues menos problemas de fuga voy a tener, o más que menos problemas, las fugas vamos a perder menos agua por nuestras fugas. Y bueno, las pérdidas aparentes o comerciales tenemos tres tipos, ¿vale? Consumos no autorizados, que sería la manipulación fraudulenta de los equipos de medida, la extracción de agua no autorizada, es decir, ya estamos hablando de caudales muy importantes de agua extraída, y la inexactitud de los contadores, que es el mayor volumen de pérdidas aparentes está dentro de este tipo, y los errores en el manejo de datos, errores en la toma y manejo de datos de clientes y errores en la estimación de los consumos autorizados no medidos, lo que hablábamos. Para medir los consumos que no tienen contador, utilizamos fórmulas que pueden ser más o menos exactas, con lo cual ahí, en función de cómo seamos de precisos en la formulación, pues estos errores pueden ser mayores. Y los errores en la toma y manejo de datos de clientes, bueno, pues básicamente lo que tiene que ver con el proceso comercial, ¿vale? De ir, medir, volcar los datos de una base de datos en papel a una base de datos digital. Bueno, no se suele hablar mucho sobre ellos, pero son posibles, ¿vale? Aquí, bueno, os hago un pequeño, que ya como os he dicho, lo veréis más en profundidad en otros temas. Os hago una pequeña introducción al tema de la manipulación de los equipos de medida. Y tenéis aquí unas fotografías donde, bueno, las clásicas manipulaciones que van desde introducir pequeños clavos, ya está un poco menos fina con un tornillo. Se suelen poner también imanes. Y ya, bueno, ya llegaríamos hasta el punto de directamente, si en urbanizaciones que no están terminadas o que se han quedado a medias, pues existe la posibilidad de bypassear el contador conectándose agua, o sea, derivando la acometida antes de entrar al contador. Otra posibilidad que suelen hacer también es darle la vuelta al contador para que en vez de aumentar el volumen de medida, disminuya el acumulado, ¿vale? Y luego, bueno, lo que hablábamos de la extracción de agua no autorizada, esto suele estar más relacionado con grandes fraudes, o sea, con acometidas ilegales para empresas y grandes fraudes. Os he puesto aquí una imagen del canal de Isabel, una fotografía de una investigación que llevó a cabo el canal de Isabel II. Fue un plan de búsqueda de fraudes que detectaron 90 fraudes de agua en la Comunidad de Madrid y acabaron imputados 99 personas. Esto, además de ser además de suponer un problema económico, es también un problema hidráulico, porque hemos dimensionado una instalación para unas determinadas condiciones y resulta que tenemos ahí una empresa enganchada que consume el doble de lo que pueden estar consumiendo las pequeñas viviendas que hay a su alrededor, y al final lo que suele pasar es que las viviendas no les llega el agua y la empresa, porque la empresa se está llevando todo el caudal. Este tipo de manipulaciones suelen ser, es decir, no manipulamos el contador, sino que se suele ir ya a elementos de la red de distribución, como puede ser ventosas, desagües, hidrantes, con diámetros, pues ya las ventosas de 50-80 milímetros, un desagüe de 50-80 milímetros, o sea, son ya
Bueno, pues son caudales importantes y que pueden afectar incluso a la hidráulica de nuestro sistema, ¿vale? Y por último, dentro de la parte de pérdidas aparentes o comerciales, tenemos la exactitud de los contadores, ¿vale? Que, como ya os he dicho, es la pérdida más importante dentro de las pérdidas aparentes. El tema de los contadores también lo veréis en los siguientes módulos, pero está regulado por una serie de reales decretos que se han ido actualizando y están regulados principalmente dos aspectos. Primero, la precisión que deben tener los equipos de medida, y el otro, que es más actual, se está regulando también la antigüedad del parque de contadores. Es decir, se va a exigir que la antigüedad máxima de un contador que se utilice para facturar, ¿vale? No pueda ser mayor de 10-15 años. No sé exactamente el dato, pero bueno, por ahí anda. ¿Por qué? Porque está demostrado que conforme aumenta la edad del parque de contadores, la precisión disminuye, ¿vale? En cuanto a lo que os comento de la precisión, de la precisión de los equipos que regula el Real Decreto, básicamente lo que fija es que en un determinado rango de caudales, que es el rango en el que va a funcionar el contador, un caudal, lo que se denomina el caudal nominal, la precisión debe ser del más menos 2%, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si bajamos de ese caudal de funcionamiento normal, aquí se denominan Q2, es el rango que va del Q2 al Q4, ¿vale? La precisión pasaría del más menos 2% al más menos 5%, entre Q2 y Q1, ¿vale? No, aquí tenéis la definición. Q1 es el caudal mínimo a partir del que el contador tiene una precisión de más menos 5%, y Q2 es cuando el contador empieza a tener una mayor precisión, es decir, más menos 2%. Pero ¿qué pasa? Que si el contador empieza a funcionar con un caudal bajo, es decir, por aquí, ¿vale? La precisión se dispara, o el error, perdón, se dispara, ¿vale? Hasta que llega un punto en el que llegamos al caudal de arranque, en el cual directamente el caudal de arranque directamente no mide, ¿vale? Por eso es muy importante la correcta selección de los equipos de medida. Es decir, tenemos que seleccionar el diámetro nominal de nuestro contador en el caudal en el que vaya a trabajar. Sobre todo el problema, si lo dimensionamos muy grande, tendremos problemas de inexactitud. Y si lo hacemos muy pequeño porque queremos que mida con mucha precisión, lo que acabaremos será cargándonos el contador, pues se deteriorará porque tendrá una excesiva velocidad en el paso del agua, ¿vale? Bueno, pues ya, si volvemos a nuestra frase, lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se mejora se degrada siempre. Ya hemos definido qué es el balance hídrico. Ahora lo que vamos a hacer es medir o calcular el balance hídrico para poder mejorarlo, ¿vale? Entonces os voy a explicar cuáles son los principales métodos para realizar el cálculo del balance hídrico. Ya veréis que en el método hay una serie de parámetros que son muy sencillos de obtener y hay otros que son más complicados y en los que se tienen que hacer una serie de aproximaciones. Hay distintos tipos de fórmulas, pero bueno, que son datos aproximados. Entonces, hay dos formas de calcularlo. Los métodos que van de arriba a abajo, es decir, partimos del volumen de agua distribuido y vamos desagregando los distintos componentes, ¿vale? Hasta definir completamente nuestro balance. Como ya os digo, habrá ciertas cajitas de estas que estamos viendo aquí en las que tengamos que hacer una estimación, ¿vale? Y el otro método es el que va, o el otro grupo de métodos son los que van de abajo a arriba, ¿vale? Es decir, tenemos que calcular cada una de estas cajitas primero, sobre todo las que tienen que ver con las pérdidas, para ir agregándolas y luego compararlas con el volumen de agua que estamos distribuyendo, ¿vale? Entonces, vamos a empezar ahora por el método de arriba a abajo. Bueno, vamos a empezar entonces con el método de arriba hacia abajo. Estos métodos los he sacado de las propuestas de AEAS y de la IWA, y os dejaré toda la documentación en la última diapositiva, ¿vale? Entonces estamos en nuestro sistema de abastecimiento, que hemos dicho que compra el agua, también podría producirla, pero bueno, en este caso la compra a un organismo supramunicipal que nos inyecta todos los años pues 5 millones de metros cúbicos de agua. Vamos a tomarlo como ejemplo. Entonces, conocemos el caudal inyectado.
Dentro de nuestra red tenemos un consumo que es autorizado y que es registrado en todos los contadores que tiene el municipio o el sistema, ¿vale? Con lo cual ya tenemos el consumo autorizado registrado, es este consumo. Ahora necesitamos saber el consumo autorizado no registrado. Entonces, aquí hay una serie de fórmulas para estimar estos consumos, que lo veréis en la documentación que os dejaré, ¿vale? Entonces, son fórmulas para calcular el volumen de limpieza de tuberías, purga de agua, limpieza de depósitos, llenado de camiones, etcétera. Ni que decir tiene que cuanto menor sea este volumen autorizado no registrado, mayor será la precisión del balance que estamos calculando, con lo cual hay que intentar siempre esto minimizarlo, ¿vale? Vale, tenemos el consumo autorizado registrado y tenemos el consumo autorizado no registrado, con lo cual tenemos el consumo autorizado. Las pérdidas, pues ya sería automático restándoselo al caudal inyectado en la red, ¿vale? Aquí tenéis la formulita. Vale, una vez definidas las pérdidas, nuestro volumen de pérdidas, tenemos que ver cuál es el volumen de pérdidas aparentes y pérdidas reales, ¿vale? Bueno, antes de pasar a este paso, deciros que un poco el valor que todos los que estamos en este mundillo tenemos es que las pérdidas aparentes son 1/3 del volumen de las pérdidas y las pérdidas reales son 2/3. Si no tenemos más información, ese número nos valdría, ¿vale? Lo que sí es verdad que cuando el sistema comienza a estar un poquito mejor gestionado, ya se hacen planes de búsqueda de fugas, se hacen planes de reducción de presión, es decir, se trabaja un poco sobre las pérdidas físicas o reales, que son sobre las que primero se empieza a trabajar normalmente. ¿Qué pasa? Que, como es obvio, empiezan a reducirse el peso de las pérdidas reales o físicas es menor sobre las aparentes. Pero, yo os digo, en un sistema para un municipio pequeño, donde no sea una empresa con una tecnificación alta, el 2/3, 1/3 es un valor muy bueno, ¿vale? Por otro lado, tenemos aquí lo que proponen en Alemania, que es 1,5 a 2% del volumen de ingresos, es decir, de todo lo que estoy inyectando al sistema, 1,5 o el 2% son pérdidas aparentes. Y la IGUA, que propone que el 5% del volumen registrado en los contadores, es decir, registrado y facturado, ¿vale? Registrado y facturado o no facturado, o sea, el volumen registrado en los contadores, el 5% son pérdidas aparentes, ¿vale? Una vez que hemos obtenido las pérdidas aparentes, pues las pérdidas físicas ya sería automático, ¿vale?